Buenas noches para todos, el programa número 795, en el programa de Eneraria en su largo historial y obviamente un fin de semana en donde el programa Eneraria va a estar muy vinculado a lo que viene, las elecciones de Unión el próximo sábado. Y obviamente habíamos estado con la palabra del candidato de la oposición, en este caso Pipo Desbó, el fin de semana pasado, y ahora obviamente tenemos la posibilidad de tenerlo aquí acompañándose en el arranque del programa, el presidente actual, obviamente, a Luis Espán. Lucho, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabi? El saludo primero para Luis, para todos los que están del otro lado. Un fin de semana que lo titulamos nomás, no jugó Colón. No jugó Colón. Se suspendió el partido de Colón ayer debido a las inclemencias del tiempo. Se va a reprogramar seguramente para más adelante, pero bueno, lo que nos ocupa es lo que se viene. Y el sábado el socio de Unión tendrá que ir a las urnas, tendrá que elegir presidente por los próximos 3 años. Y es un placer tenerlo, Luis Espán. ¿Cómo va, Luis? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es una herramienta importante la difusión, llegar a los socios que se enteren de nuestra propuesta y de nuestros objetivos. Luis, a ver, hay muchas cosas por preguntarte, queremos ocuparte un tiempo para hablar de todos los temas que tienen que ver Unión, pero vamos a empezar, hablábamos un poco con Lucho, ordenar la nota, hablemos de la parte futbolística. Una impresión personal que tengo, siempre tuviste una manera de manejar tus cosas, evidentemente en tu empresa, que te ha ido muy bien, en el Club Unión, bajo un concepto, yo no digo de permanente cuidado de la economía, pero sí con un estilo a veces un poquito mejor, a veces un poquito peor, que te fue dando resultado en lo que fue tus actos como presidente de Unión. Y en el momento que haces una inversión importante, hablando del fútbol de esta temporada, porque se habían dado por las ventas, porque el técnico seguía siendo el mismo, porque se jugaba la Sudamericana, este resultado, ¿qué explicación uno le puede dar a esta situación? Que no coincide con lo que voy a hecho antes, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que es un tema bastante simple. Nosotros hemos encarado un proceso donde siempre hemos respetado la voluntad del socio. En fines del año 2024 teníamos nuestra masa social muy convencida que era Cristian González quien tenía que continuar y que había que dar un salto más. Él hacía muchas arengas, era muy político el hablar y manifestaba. Bueno, se dio que las posibilidades económicas de los distintos cobranzas que tenían nos permitían hacer inversiones. Representamos la idea del socio, renovarla a Cristian. Ejecutamos la idea de los socios, traer refuerzos de importancia. Nos hicimos un compromiso, tenemos un año, digamos, ajustado en lo económico. Pretemporada en Punta del Este, con rivales de nivel, digo. Sí, estaba muy confiado de lograr un ensamblaje de un nuevo plantel que diera resultados y por logros más importantes. Nosotros hoy somos los culpables de este resultado, los dirigentes, cuando todos los socios que representaban que se concreten esos deseos, hoy nos dan vuelta la cara una parte. Otros reconocen que se hicieron los esfuerzos y que esto es fútbol. Siguiendo con el tema futbolístico, ¿no es cierto? Con el diario El Lunes es fácil, pero pregunto, quizás, no por sacarte responsabilidades, quizás un gesto del Kili, que entendí siempre voluntarioso, comprometido, bueno, lo que ya conocimos como el Kili González, un tiempo antes, cuando ya la cosa era irreversible desde el punto de vista de que evidentemente no le encontraba la vuelta al equipo, de haber renunciado, de haberte allanado un poco el camino, ¿hubiese cambiado esta situación actual? Yo creo que ameritaba un cambio. Él fogoneaba que lo iba a revertir en el próximo partido. Creo que no logró articular todas las energías que están disponibles los jugadores en una táctica y que tampoco lo acompañó la suerte, porque nosotros después del partido de Huracán, donde generamos 6 situaciones de gol y Huracán una sola, después del partido de Racing, que no sé, según algunos 18, otros 27, otros 15, otros 13, y ellos una sola, había un funcionamiento y había una respuesta del plantel que generaba la esperanza de que en algún momento entre la pelota más acorde a las oportunidades que había que nos resultaban esquivas. Hemos perdido partidos donde la figura no fue el 5 rival, el 9 rival, el armador de ellos, que fue el arquero. Entonces, eso originó tal vez
alguna prolongación en el tiempo, la estadía de Kili. Pero bueno, en un momento tuvimos que decirle y él quería seguir, quería revertirlo. Hasta acá llegamos, cerremos la puerta, te ganaste un prestigio importante con Unión y Unión se prestigió con tu presencia porque tenía un reconocimiento a nivel nacional. Unión era el equipo del Kili y en esa presencia que ganamos creo que había que dar una vuelta de página sin heridos ni lesionados y no estaba bien que vos seas despedido. Teníamos un contrato y no estaba bien que te vayas con Newell's, que es un rival del club de tus amores, y no estaba bien que nosotros, después de ese proceso, salgamos a presionarte, cosa que no haríamos para que renuncie por una cuestión contractual. Entonces hicimos un acuerdo, no pagás castigo por renunciar, no pagamos castigo por despedirte y combinamos una salida que creíamos que era lo más razonable. Luis, te quiero llevar al mercado de pases, porque en enero creo que la mayoría coincidíamos en que el mercado estaba bien, que los jugadores que llegaron iban a potenciar a este plantel. Puertas adentro, cuando te vas a acostar, ¿no sentís vos el pensar de decir, che, al final terminé haciendo lo que querían todos? No sé si te traicionaste en cuanto a tus ideas o a lo que pensabas, porque fue un mercado diferente a los anteriores, donde a lo mejor Unión buscaba jugadores del ascenso, sin tanto nombre, que después a la larga le terminaban rindiendo. En este caso, fueron, invirtieron, trajeron jugadores de trayectoria, de experiencia, y la cosa no terminó bien. ¿Te lo replanteaste eso? Yo creo que tenemos que ser gráficos. Nosotros no somos los dueños del club. Para implementar una política de largo plazo y que dé un resultado que diga, se siembran 3, 4, 5 años para poder cosechar. Además el fútbol ha cambiado, los planteles hoy duran 6 meses, un año, y se van disolviendo y se van agregando porque el jugador necesita motivaciones distintas, objetivos distintos. Es verdad que lo que hicimos económicamente no es algo que yo esté totalmente de acuerdo y que veníamos prolijos, pero cerramos un libro de pase donde evitamos o cancelamos la salida de Pardo, lo cual nos quitó un ingreso, y incorporamos la de Estigarribia, que nos generó una obligación. No es tal vez lo que yo esté más de acuerdo, pero yo no estoy para hacer lo que a mí me parezca, contrario al sentimiento, a la decisión y al deseo de todos los hinchas, de todos los socios básicamente, ¿no? Luis, hablando de este tema, ya que estamos en el mercado de pases, en la radio, cuando termina el mercado, creo que el día que llega Estigarribia, nosotros opinando, obviamente, en la mesa, en la 96.7, yo tengo la posición que digo, para mí Unión tiene igual, pero tengo la gran duda, o tiene un pequeño más, un ítem extra en la mitad de la cancha, pero tiene un problema que lo detecte lamentablemente, porque esto es fútbol, a veces uno la pega y a veces pifia, como cualquier opinador de fútbol. Respecto a que se iba Balboa y Borsini, y no era solamente que hacían algunos goles más que todo delantero de hoy, sino que además estaban compenetrados, se habían entendido todo, estaban adaptados al club, a la ciudad, todo eso que a veces cuesta tanto. Y en esto quiero ser clarito, porque la gente, por lo menos, mucha gente piensa que vos no pudiste hacer más o hiciste menos. La situación de Orsini, me gustaría que la cuente, estaba vinculado totalmente a una decisión de Boca y la presión por Zenón. Querían el 20%. Por eso, quiero esa opinión. Y la otra, la de Balboa, que es un jugador que evidentemente le ofrecieron un contrato y que es muy difícil de retener, pero bueno, me gustaría un poco que cuente porque fueron dos salidas que al equipo evidentemente le dolieron. La presión de Adrián Balboa por salir fue, no digo insoportable, pero fue intensa. Él sentía que a esa edad se le daba por fin la posibilidad de llegar a un grande. Y creo, y ya lo vimos en otras oportunidades, que cuando los jugadores tienen una oportunidad y que esa oportunidad se les frustra, caen en un pozo muchas veces. Y además tienen una presión mucho más grande que antes. Además quiero irme y genera un malestar en el plantel, porque primero el resto del plantel siente que no está ponderado como primera opción. Segundo, que en todo el tiempo libre que tienen los jugadores, esas situaciones actúan como un boomerang, van y vienen con el mismo pensamiento y no es viable. No está bueno que los clubes tengan jugadores que no quieren estar en el club.
Y él no quería estar porque, no digo que tenía desesperación, tenía una ansiedad por ir a Racing importantísima. ¿Y el tema Orsini? Y bueno, cuando Boca, en su manejo muy particular que tiene, Sí. porque es muy particular el manejo de Boca De hecho, Juniors, Rivero ni está jugando. en lugar de potenciar los jugadores, darnos un año más y que puedan hacer un recupero en el valor de Orsini y que puedan proyectar a Rivero, decidieron tomar una posición caprichosa y pedirnos la cesión del 20% de Zenón a cambio de esto. Ustedes no podían comprar Orsini, porque digamos, o sea, ¿había una posibilidad de comprarlo o digamos Boca bloqueaba eso? si No, se- no, ellos dijeron que la opción era $3 millones. Ah, Whisky White Horse, 15.999. ¿Cuánto? 15.999. Entrá el túnel y ganá. El fútbol, como dijimos, a veces se acierta, a veces se equivoca. No es, todo es tan lineal. En la temporada anterior querían traer a Jonathan Gómez, quería Cristian. Le ofrecimos $600.000 por un jugador de edad, terminaron vendiéndolo en $400.000. La situación en 15 o 20 días cambió y terminó yendo a Central. Y no logró tal vez un desarrollo deportivo importante. Acá... ¿Cuesta mucho traer jugadores a Santa Fe? No es fácil. ¿Ha cambiado? Ya la oferta es muy reducida en el mercado, hay muy pocos jugadores disponibles. Hay que buscar, bucear, sobre todo en los suplentes, en las alternativas, en los que quieren crecer, para lograr esto. Y evidentemente que los socios tienen que entender que el equipo lo arma el cuerpo técnico. Traer Eso te jugadores iba- que ellos no Eso quieren te iba a no es preguntar, una muy buena idea. En la decisión de este mercado tan importante para mí, desde el punto de vista del desarrollo económico que se le dio, siempre tu charla con el Kili y con Costa para definir todo. Sí, y había gente externa que nos asesoraba, nos hacían un paneo, Un paneo de los jugadores. de la centena de jugadores disponibles, de quienes terminaban contratos en otros clubes, quienes tenían último año, nivel de contrato, posibilidad que en otros clubes para recurrir tal vez a opciones que eran, tal vez no tenían la posibilidad de tener continuidad otros clubes para generar unión. Y bueno, hubo incorporaciones que se frustraron porque ¿Malcorra es un nombre, Luis? Malcorra teníamos un avance muy importante de dirigencia, pero Cristian entendía que no era una buena alternativa. Él deseaba que traigamos a Damián Martínez, tuvimos oferta para volver de Soldano, de González, ¿Y Malcorra era viable desde el punto de vista económico? Fuera... Sí, estaba con posibilidad de cerrarse, pero Cristian no lo vio dentro de sus planes tácticos, estratégicos de juego. Y bueno, algunos rinden, otros no rinden, y pasó un hecho inédito. Todos los que pasaron por Unión querían volver. Había una cosa que los clubes de Santa Fe y del interior, en la emigración hacia Buenos Aires o hacia el exterior, no logran, que es el retorno de los jugadores que pasaron por su historia, y se había presentado esa situación. A ver, Luis, dejamos atrás el mercado que pasó y hay que mirar también el mercado que se viene con una Unión que va a arrancar el campeonato comprometido en los últimos lugares. En caso de que el socio te vuelva a elegir, ¿cómo lo vas a encarar a este mercado? Con la experiencia de lo que te pasó en enero, de ir a buscar jugadores que vos mismo lo estás diciendo, no terminaron rindiendo, vas a volver a tus raíces, a decir, no, bueno, busquemos jugadores de la reserva de Boca, de River, del ascenso, sin tanto renombre. ¿Crees que a este plantel le faltan 4 o 5 de experiencia, de jerarquía? Lo que yo creo es secundario. Lo importante es lo que piensa Leo Madelón. Él está haciendo unos partidos donde está haciendo mediciones, y se fue bastante conforme con el funcionamiento del club, con la dinámica, con velocidad, entrega, rotación en el último partido con los ecuatorianos. Bueno, ecuatoriano. Lamentablemente dijo cualquier explicación que dé sobre este partido no tiene validez porque se perdió. Nos llegaron, nos hicieron un gol, nosotros no lo pudimos hacer. El fútbol se determina por resultados, no por méritos. Fue clarísimo, y he recibido de mucha gente del fútbol comentarios muy positivos sobre
sobre el funcionamiento en ese partido. Que se vio algo distinto, algo más compacto, algo más dinámico. Lo que pasa es que el tema de la falta de goles, el fútbol lamentablemente termina condicionando. Pero hablaba de Madelón y me preguntaba, lo tuvimos aquí al candidato de la oposición, a Pipo Desbó, y dijo que coincide obviamente con la elección de Madelón. La elección de Madelón te costó, tuviste primero la situación de Palermo, contanos un poquitito la realidad de la historia, terminó siendo Madelón, pero bueno, surgieron otros nombres. Es que era Madelón. Ahora cuando ponen a Martín en el escenario, sí, producto de que había renunciado hace 3 días, me llaman de la agencia de Goñi, que es la que representa, me llama Matías Lador, que se está buscando técnico. Le digo, no, están las elecciones muy cerca, vamos a ver si podemos hacer un impasse sustentado con algo de resultados, con Nico Basoler, que está trabajando, que conoce el funcionamiento, y si podemos, dilataríamos, si nos acompañan los resultados, dilataríamos la decisión a la nueva gestión nuestra, o eventualmente, hipotéticamente, remotamente, de Pipo Desbó, ¿no? Claro. No se dieron las circunstancias y Martín, que había sido puesto en el escenario, fue bajado del escenario mismo porque de la agencia dijeron que no quería dirigir hasta julio. Hacía 5, 10 días que estaba saliendo. En el mundo de las especulaciones nos ofrecieron 45 técnicos, de los cuales 39 no cuentan, por falta de experiencia, por falta de continuidad, por lo que sea. Y cuando quedaron esos 6, el nombre número 1 era Leo, no había otra alternativa. Conoce el club, conoce el predio, conoce los jugadores, contaba con una amplia gama de privilegios para esa decisión. Alguna resistencia porque la gente pide que jueguen más los chicos, los jóvenes, y él tal vez se basa en un plantel más maduro, pero evidentemente que las decisiones no pueden conformar al 100%. No, pero sentíamos que tenía un apoyo mayoritario. Luis, te quiero llevar a las elecciones, a lo que se viene el sábado. ¿Cómo estás viviendo vos esta campaña previa? ¿Crees que es la elección quizás más pareja que vas a afrontar? ¿Qué le decís al socio? Porque has hablado también en cierta manera, de los que tenés enfrente. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo vos? Dijiste también que va a ser seguramente tu último mandato, en caso de ganar. Lo vivo con un poco de tristeza. ¿Tristeza? Y sí. Nosotros tenemos un objetivo que se rompió hace 6 años, o un poco más de 6 años, que es la unión de la dirigencia. Se hizo difícil cuando la política en aquellas elecciones se basó en la descalificación. Es un ladrón, es un atorrante, se lleva la plata, hace lo que quiere. Rompimos lo que podía ser una unidad. Seguimos trabajando con ese concepto. No es viable, no se hará. Pero está muy malo que haya una grieta profunda. Y las mentiras profundizan la grieta. Porque si diríamos que gane el mejor, que gane el preferido, vamos a apoyar, no. Se hace política en base a las descalificaciones y el agravio. Y me pregunto si está bien o está mal. Si eso es la política nacional. Es y un si poco esa es la política en Estados Unidos. El insulto, el desagravio, la amenaza. Nosotros no vamos a caer en ese nivel de confrontación. Pero evidentemente que se genera una grieta que hace que haya un oficialismo y haya una oposición abocado a menospreciar, a mentir, a inventar cosas sobre la gestión con fines políticos. ¿Y basadas qué? En la ambición de poder. Hablan de tu gestión, obviamente, en la campaña. Lo tuvimos acá, Pipo Desbó, y la pregunta es, ¿cuál es tu opinión del candidato de la oposición? ¿Lo conociste, creo que como jugador? ¿O cuál era, no solamente tu opinión como candidato a presidente, sino también cuál fue tu relación antes de ser candidato y ahora que es candidato? La relación, no tengo relación. Hay que recordar que él no es un asiduo concurrente a la cancha, que igual que Simonuti y Villarreal aparecieron unos meses antes presenciar los partidos y luego de las elecciones desaparecieron en su concurrencia a la cancha, y creo que vamos a repetir un tercer caso de la misma manera. Nada podemos decir de Marcelo Martín, que hace años que está protagonizando
parte de la vida social, deportiva y política del Club Unión. Yo siento que esto es un poco de arribismo, que es ansia de poder, hoy sustentada en un narcisismo enorme que me preocupa. Narcisismo. Y cuando en un reportaje empieza yo, porque yo, y no habla de nosotros, porque hay una comisión directiva, es preocupante. Y cuando aseguró en un reportaje que me hicieron escuchar una fracción, dice, y si nosotros no ganamos y ellos hacen el predio, hacen la tribuna y hacen esto, es porque yo se lo exigí. Madre mía, tengo que pensar que Pipo Desbó hace 16 años dijo, yo exijo que los saquen de la B, yo exijo que tengamos cantera, y por eso pasó todo eso, porque él lo pensó y él lo exigió espiritualmente, porque si ahora piensa que lo que vamos a hacer es producto de que él lo exija, hay un narcisismo tremendo. Y hay socios que se preocupan, hay gente que se prende la mentira. El otro día salen con que había más votos impugnados o dudosos en el padrón de los que yo había recibido en la elección. Lo que demuestra dos o tres cosas. Primero, la ignorancia del estatuto. Los socios que son posibles votantes en un padrón provisorio son quienes son socios plenos. Para dejar de ser socios plenos hay que no pagar 6 meses y el club lo da de baja. Entonces los que estaban atrasados 2 o 3 o 4 meses están en ese padrón porque pueden llegar a ir a votar si regularizan sus cuotas. Y habló del invento, de la mafia, del fraude de 1.600 votos. Resulta que, desconociendo el padrón, y esto parece un negocio de familia, porque las dos firmas del club va a ser él y su concuñado. Entonces, es como en una comisión directiva. Resulta que en la comisión directiva, para firmar a la par de él, está un familiar y teniendo una nutrición de un caudal de gente enorme para elegir. Parece un negocio de familia. Y después los socios están preocupados porque dicen, tenemos señalado un campo. Ese campo se vendió técnicamente. El que está atrás de la tateguita. Sí, y no se terminó de pagar. Entonces, los socios están pensando, algunos que nos acercan sus preocupaciones, esto va a comenzar con un negociado, con algo que vos compraste y se lo vendés al club, porque ¿cuánto vas a ganar? ¿Van a mostrar las dos escrituras? La de que compraron ellos ya está adquirido en forma particular. Yo, hipotética, remotamente, que no tengamos la oportunidad de ser el próximo gobierno, voy a tratar de no generar ninguna grieta, voy a tratar de allanar los caminos, hipotéticamente, pero le voy a exigir que hagan un llamado y que no entren con un negociado que compró un directivo, compró un campo a fines tal vez de hacer un emprendimiento y termine vendiéndose a Unión porque es más negocio. La gente está preocupada. Ese lugar, en la búsqueda tuya de predio, ¿lo tuviste en cuenta en algún momento? O digo porque aparte, fuera de presidente de Unión, tenés mucha experiencia empresarial, obviamente por obra, conocés un poco la ciudad. Yo quiero decir algo. Sí, es un lugar potable, tiene un valor que no es razonable. Tiene las dimensiones que ellos hablaron, que la van cambiando, 5 hectáreas, 7 hectáreas, 10 hectáreas, son dimensiones que son insuficientes tal vez para el desarrollo, y yo tengo el pudor, jamás haría un negocio con Unión. Yo tengo campos semiurbanos que son muy interesantes, tengo 24 hectáreas sobre la circunvalación que va de Esperanza. Sí. Frente al Country Los Molinos, un lugar que podría tener 800 metros de venta de cartelería nomás para esa circunvalación. Jamás se me ocurrió ponerlo como una alternativa. Entonces voy a exigir que llamen una compulsa de ofrecimiento, porque no pueden arrancar con un negociado. No pueden arrancar que compré en 10 pesos y vendí en 20. Sería inmoral. Y vuelvo al tema. Me preocupa la forma en que se gesta esta alianza, que él dice que no es una alianza, pero juntan, no sé, los nombres son diversos, voy a hablar... Catigliano, Trento, Winkelmann, por lo menos los que fueron presentados en vicepresidencia. Juntan, digamos, distintas corrientes. Se junta, digamos, la gente de Villarreal Simonutti, con la línea de Cug y Solfo Cornaglia,
con la de Marcelo Martín. Y resulta que en esta unión pierden lo más valioso, porque Marcelo Martín, cuando decide por X circunstancias de salud, de edad o de lo que fuese, o algún otro motivo que no voy a explicar, retirarse como primera opción, hace un año pone en primer lugar a Leonardo Biagini como el futuro líder de la agrupación. Leonardo Biagini está acompañado por lo que eran 4 joyas que entendemos nosotros: Pablo Taylor, Priscila Tenerelo y Mariano Bosch. Ahora, hacen una unión y perdés a tus 4 mejores jugadores porque no comparten los valores con quienes se unían. Entonces, cuando uno empieza a descartar mis mejores jugadores por la codicia de unirse, creo que es grave. Creo que es grave porque esa gente, nosotros no vamos a participar. Lo invitamos nosotros porque lo consideramos muy potable, nos han dicho que quieren colaborar. Nos interesaría mucho que estén en la formación, porque acá hay que darle continuidad a una gestión. Y nosotros tenemos, y me traje esta anotación, tenemos un Dream Team de jóvenes sub-40. Sí. Este mes, revolucionate. Con Crédito Argentino llévate hasta 5 millones en cuotas fijas y hacé historia. Te esperamos en nuestras sucursales o llévalo 100% online. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Tenemos vamos a empezar por las damas por una cuestión de género, a Ivana Taborda, Ivana, obviamente conocida. vicepresidenta a nivel nacional de la Unión de Industrial. Industriales Metalúrgicos. Tenemos a Antonella Álvarez Bonasola. Tenemos toda gente reconocida en el mundo Unión, sanísima. Nico Berti, Andrés Valenti, Germán Di Pancracio, Juan Tombolato, Roberto Simonuti, Fede Ranceller, Leandro Kinen, Alexis Heller, Federico Ferrer, Leonardo Ambrogio, Jonathan Estelic y Andrés 12. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eso, Luis, discúlpame. Tenemos para un equipo y 3 suplentes. Lo nombrás porque hay muchos que también están pidiendo como un recambio generacional dentro de la comisión directiva. Pero por supuesto que tenemos que generar que esta gente que es brillante en un montón de aspectos sean los que se capaciten para la nueva gestión. Porque nosotros tenemos 3 objetivos. Los estructurales, tenemos nuestras deudas y las vamos cumpliendo, porque todo este último periodo, estos últimos 6 años, se han incorporado valiosas mejoras en lo estructural. Sabemos cuáles son las deudas y cuáles son los desafíos. Los palcos, la cancha de sintético, la tribuna de la Pujato y el predio. ¿Por qué dejé para lo último el predio? Porque es el latiguillo de ellos. Hace unos años alguien me dice, me voy a Belgrano a dirigir porque es un club de primera, tiene un predio excepcional, y Belgrano se fue al descenso. Y alteran lo que son las formaciones de las inferiores, alteran lo que es la formación de las inferiores en el orden. Lo primero es la gestión. La gestión se hace con la búsqueda. La búsqueda genera la selección y la preparación de esos deportistas. Sí. Y Unión ha demostrado que ha generado una camada continua de jugadores vendibles. Y ellos creen que el predio. Y lamentablemente, y lo digo con tristeza, en Unión hay ciclos cumplidos de gente que no rendía y pasan a ser la gente que nosotros despedimos, los asesores de ellos. Nos creen de tan mala leche de que hayamos despedido por alguna otra cuestión que no fuera el rendimiento a estas 3 personas que formaban parte hace un año y que hemos rescindido como formadores nuestros. Creen que nosotros tenemos pujas personales. No hay pujas personales. Está Jonathan Estelic y el padre habló mal de mí y se lo dije en forma graciosa. Digo, hace unos años me mataste de Ecuador. Y me dijo, sí, pero yo no estaba acá y no veía el club. Y me mentían. Y se terminó ahí, porque no tenía ninguna rencor con Estelic padre. Porque acá estamos para mejorar y para sumar, no para generar victorias pírdicas de celos Para cerrar el tema de la comisión, obviamente después tenemos que entrar en el tema obras,
y todo lo que pasó y que va a pasar en el mundo Unión. Un título sin la aparición de Miguel del CEL, que por primera vez tan identificado unionista tomó la decisión de apoyarte, que también es el sentido, es un gesto, porque no había participado, creo, nunca. Y obviamente de Poche, obviamente del hombre de Transporte Pedrito. Bueno, estamos hablando de dos personas que tienen una significación superlativa con respecto a mi persona, inclusive, que a veces el cargo de presidencia ensalza a las personas, sí, ¿no? La eleva. Miguel es un artista conocido que defendió los colores de Unión a lo largo de muchísimos años. Si a mí me conocen 200.000 personas del mundo Santa Fe o 400.000, a él lo conocen 20 millones de personas o 30 o 40 del mundo del espectáculo. En la vileza de la oposición andan con un lugarcito donde él, en un acto democrático, porque Daddy Brieva es hipercolonista, sí, hacían sketch a favor de Unión y hacían sketch a favor de Colón. Andan con esa basurita, como desconociendo que él no fuese de Unión. Yo, ¿te acuerdas? Hace un año me cuestionaron por ir a la cancha de Colón a ver el rugby. A ver rugby, exactamente, el partido de los Pumas. Pero entonces, estamos confundidos. Nosotros somos muy unionistas, sí, pero antes que todo somos santafesinos. Y antes que todo tenemos una responsabilidad civil de generar el antagonismo deportivo en un campo de juego. Le queremos ganar al vóley, al patín, a la bolita, a la figurita, al fútbol masculino, femenino, a Colón. Y queremos disfrutarlo de ese triunfo. Y gracias a Dios me han acompañado a nivel de clásico del fútbol superior. Pero no toleramos ni vamos a propiciar nunca el insulto, ni el agravio, ni el regocijo por los pesares ajenos fuera de lo deportivo. Me cayó mal la noticia, falleció Moncagata. Bueno. Y bueno, fue dirigente, con aciertos, con errores. Y primero somos humanos, después somos ciudadanos y somos unionistas. Ellos serán colonistas. Fabi, hacemos una pausa, ¿te parece? Dale. En el próximo bloque seguimos hablando con Luis Spana en la previa de las elecciones en Unión. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, instalaciones comerciales. Distribuidora San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, Ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Sauce Viejo.